¿Cómo superar este miedo? No puedes superar algo que no existe. Ahora mismo, ¿tienes miedo? Ahora mismo. Si te gusta lo que subo, por favor, regálame un like y déjame un comentario. Y suscríbete, hombre, que me hace un mundo. Una fobia es un miedo irracional y exagerado a algo que nos produce una respuesta difícil de gestionar y en muchos casos llegan a limitar bastante nuestra vida, condicionándola a huir permanentemente de eso que nos causa tanto pavor. Es más que un miedo y se diferencia de este en que mientras que el miedo es un sentimiento muy útil para nuestra supervivencia, ya que nos permite reconocer un peligro real para alejarnos de él, cuando ese miedo racional, lógico y normal se transforma en irracional y desproporcionado, pudiendo llegar a somatizarlo, reflejando nuestro dolor en el cuerpo, ya sea manifestando ansiedad, entrando en pánico, teniendo palpitaciones o incluso desmayarnos, hablamos entonces de una fobia. Como vemos, la principal diferencia está en que el miedo es racional y la fobia irracional. Y mientras que el primero nos viene bien como mecanismo de alerta y nos ayuda, la fobia distorsiona nuestra percepción, lo cubre todo de negro y nos ciega. Así podemos citar algunos miedos que son innatos y frecuentes en todos nosotros y que parten de nuestra racionalidad. Por ejemplo, el miedo al dolor, a la altura, a los animales que no puedes controlar. Y las fobias que se derivan de ellos y que parten de lo irracional. Por ejemplo, en caso del dolor, la tripanofobia, que es la fobia a las agujas. En caso de la altura, la acrofobia, que es el vértigo este que dice mucha gente tener. O en caso de los animales que no puedes controlar, la entomofobia, fobia a los insectos. O la blatofobia, que es la fobia a las cucarachas, que es una de las más comunes del mundo. Desde el punto de vista clínico, están catalogadas como trastornos de ansiedad. Y a pesar de no revestir demasiada gravedad dentro del mundo de la psiquiatría, sí que resultan limitantes en nuestra vida diaria para los que las padecemos, estimándose en un 10% de la población mundial los que padecen algún tipo de fobia. Se cree que tienen un componente genético, pero también pueden aparecer por imitación cuando vemos a nuestros padres manifestando su fobia y la perpetuamos nosotros desde la infancia, o por condicionamiento cuando alguien te convence de ello hablándote de eso que le produce tanto pavor y se produce el contagio. Por lo general suceden a raíz de un evento traumático que nos causa un fuerte impacto emocional y nos marca profundamente, provocando en nuestro cerebro una respuesta que consiste en alejarnos de eso que nos hace conectar con aquello tan desagradable que nos pasó para no tener que vivenciarlo de nuevo. Y estos traumas suelen manifestarse más en la infancia y la adolescencia, por ser épocas en las que estamos más sensibles y tenemos menos destrezas para actuar con diligencia ante este tipo de sucesos. A mí, por ejemplo, se me coló un saltamontes en la cuna cuando era pequeño y de ahí parte mi relación de amor tan profusa con los insectos. Recuerdo una novela muy buena que os citaré en la descripción, que retrataba el caso de un paciente con fobia al agua, y esto le venía por haber presenciado en su infancia el ahogamiento de un amigo suyo en la piscina. Te voy a citar el experimento de Watson, que es un psicólogo estadounidense que forzó una fobia en un bebé para probar su hipótesis sobre el condicionamiento humano. Se llevó a cabo en 1919 y estuvo rodeado de mucha polémica porque el sujeto muestra era un bebé de muy pocos meses, al que expuso ante un conejo blanco y otros animales, constatando primero que no provocaba ninguna aversión en el niño, para relacionarlo después con el sonido que causaba el golpe de una barra metálica en la mesa y provocar así la reacción buscada, una respuesta de miedo en el bebé. De modo que ante el mismo estímulo que antes no le generaba miedo, una vez que el bebé empezó a relacionarlo con el sonido estridente e inesperado de la barra, le provocó la fobia y la sola presencia del animal, aunque fuera sin sonido, ya le provocaba el llanto y la sensación de querer escapar de ahí. Un experimento que dejó una huella imborrable en el bebé y que le condicionó generando esa fobia a los animales, incluso a los objetos que tuvieran un tacto similar, por evocarle el recuerdo de aquel trauma. Las fobias están relacionadas con la amígdala, que es una zona del cerebro con forma de almendra, que es la responsable de la gestión que hacemos del miedo y del peligro. Es un centro donde se canaliza todo aquel estímulo que puede poner en peligro nuestra supervivencia, haciendo que nos alejemos de ello en caso necesario. Puesto que se reconocen como trastornos de ansiedad, están relacionadas de manera directa con tu bienestar psicológico, puesto que cuanto mayor sea el grado en que tienes trabajada tu ansiedad o tu mente, mayor será la probabilidad de que éstas tengan un menor impacto en tu vida diaria, porque si en boca cerrada no entran moscas, en una mente trabajada tampoco. Así que cuanto más controlados estén nuestros temores o más estable esté nuestra mente, menos se manifestarán este tipo de demonios. O tendremos más destreza y capacidad para gestionarlos y convertirlos simplemente en un miedo razonable, como dije al principio del vídeo. Pero aún así en muchos casos el tratamiento pasa por recurrir a la ayuda de un profesional, que mediante terapia cognitivo-conductual pueda ayudarnos a superarlas en diversos métodos como las técnicas de relajación para disminuir la ansiedad, la desensibilización o la terapia de exposición,
que básicamente se centran en ir poco a poco exponiéndonos a eso que nos genera tanto dolor para ir deconstruyendo el trauma y construyendo una nueva relación mediante exposición controlada. Espero que os haya gustado el vídeo. Habladme en los comentarios de vuestras fobias para compartirlas con todos y que podamos relativizar un poco. Eso nos ayudará a saber que no somos los únicos que sufrimos.